es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola, comunidad lectora de Cadena de Libros. Bienvenidos sean a su podcast favorito de recomendaciones literarias, con lo más variadito, lo más nuevito, propuestas, cajitas de herramientas, ficción. Hoy estamos con un poco de fantasía. Aquí siempre hay un poco de todo. Mariana Salas por acá. María José Cadena, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Quiero saberlo todo. La verdad es que bastante bien. Aquí donde estoy en mi pueblo caribeño seguimos con verano. Tengo que decir, no sé si fue el regresar de la Ciudad de México, que es otro clima, pero esta última semana es la semana más caliente que he sentido en mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Todo lo que, o sea, en general todo el verano siento que es muy caliente, muy húmedo. Realmente es muy retador trabajar, hacer tu vida con tanto calor. Pero aquí estamos, al final es parte de, y qué mejor hacerlo acompañado de grandes lecturas que se vienen para las siguientes semanas aquí en Cadena de ¡Ay, Libros. sí es cierto! Hoy vamos a contar las próximas lecturas. ¡Qué rápido Estoy pasa el feliz. tiempo! Justamente estamos en el último libro de este mes de agosto. Gracias por habernos acompañado, pues con lecturas tan diversas como las que siempre tenemos en Cadena de Libros. Y Ujú. esta semana, pues entramos todavía más diverso el tema, porque es un género que no exploramos mucho, contadas veces al año entra la fantasía, ciencia ficción. Pues este es un poco más de, no sabría cómo es, ¿qué sería? ¿Fantasía? No es. Ciencia ficción. Sí, o sea, es ficción, no, sí, es ciencia ficción, como de mundos distópicos, podrías, Sí, mundos distópicos, sí. eso. Creo que esa es como la etiqueta adecuada. Y venimos a hablar hoy de Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Quienes no sepan quién es Susan Collins o de dónde viene este libro, bueno, ubican los Juegos del Hambre. Ella es la autora de Los Juegos del Hambre y este libro obviamente forma parte de este universo y resulta ser una precuela de los libros que ya leímos o que vieron en el cine, ¿no? Porque también fueron pelis súper populares. Muy populares. De hecho, para principios de los 2010, más o menos, o sea, como a Ujú, partir de 2013, 2014, 2015, hace 10 años eran los grandes estrenos y la gran saga. ujú, De ahí surgen también, pues, o sea, carreras, digo, ya habían hecho otras cosas, pero carreras como la de Jennifer Lawrence, que es una ujú. actriz muy reconocida. Bueno, es la protagonista de esta saga de Sin Sajo, de los Juegos del Hambre, que al final, a ver, aquí es muy importante. Susan Collins, hoy, muchos años después, nos trae, ya es la segunda vez que saca este tipo de precuelas del universo que ella creó en algún momento. Más adelante en el capítulo podemos hablar un poquito más de qué tan usual es esto, porque Ujú. realmente, pues, en sagas así de grandes e importantes, no es como que hemos visto lo mismo de Crepúsculo, no hemos visto lo mismo, de Harry Potter, ni mucho menos, o sea, como que genuinamente el años después, casi una década después, llevar a tu libro, o sea, darle como más carnita al fandom de este mega universo que creaste y que sigan siendo buenos los libros y que Ujú. sigan estando a la altura de lo que fue tu saga, me parece un reto gigantesco. Y ahora sí tenemos Amanecer en la cosecha, que aparte sé que muchas chicas que forman parte, bueno, muchas personas en general que forman parte de nuestra comunidad lectora, les gusta esta saga. Muchas quizá crecieron con esa saga, la leyeron mientras estaban en la universidad o ya como adultas y que pues hoy siguen disfrutando de estos libros como el que traemos hoy, que fue recién publicado. Es correcto. Y fíjense que tengo mucho que contarles porque creo que leer, que tiene temas muy parecidos a los de Hunger Games, a los de los Juegos del Hambre, básicamente es como la misma competencia, Ujú. pero creo que los ojos con que Mariana de los 2010 veía Okey. esto y como Mariana de 2025 ve esto, pues sí, o sea, pues hay una gran diferencia en cómo lo percibí, y les quiero contar un poco porque me pareció como bien interesante, pero porque me llevó a una reflexión personal. Pero antes de eso, Okey, ansío por saberla.
Antes de eso, pues les contamos un poco ¿De qué va? de qué va este libro. Quiero contarles antes que esto es algo que yo jamás hubiese leído. Ujú. Y que bueno, lo estoy leyendo por recomendación de María José, porque fue como, bueno, a ver, vamos a ver qué. Y tengo que decirles algo, me gustó, no me volvió loca, Ujú. no fue de que, wow, no, no puede ser, tal vez porque no vengo Ajá. de ser fan de Hunger Games así a full, tal vez no tuvo ese efecto en mí por eso, pero sí me gustó y fue una experiencia porque me llevó a una reflexión. Entonces, sin más preámbulos, les contamos un poco de qué se trata. Este libro empieza 50 años después de la guerra civil entre Panem y los distritos y bueno, básicamente hay esta misma configuración de que los juegos, de que los distritos, de que mandan a los representantes. No les quiero spoilear qué pasa ni nada, porque es importante que lo puedan como leer desde el inicio, pero aquí seguimos a Haymitch, ¿no? Que es nuestro protagonista y que en su momento, para los que son fans y los que no les contamos, pues es el mentor de Katniss en la saga de los Juegos del Hambre que ya conocemos. Katniss, el personaje de Jennifer Lawrence, ¿no? Entonces, básicamente este es el viaje de este héroe, de este mentor, cuando a él le tocó pues formar parte de los juegos, ¿no? Y todo lo que ocurre en esos espacios y todo lo que implica ser un jugador. Algo que me gusta mucho es que las personas que disfrutamos de la saga hace 10 años, cuando salían las películas y cuando estaban los libros en su furor máximo, era que se creó todo este fandom. Obviamente hoy en TikTok, Instagram, Wattpad, Substack, todo, tienes muchísimo más acceso como a estos foros de hablar sobre sagas, ¿no? Pero en su momento me acuerdo que era como tú sabías que los personajes que estabas viendo o leyendo de la saga de los Juegos del Hambre tenían un contexto histórico, porque Haymitch, que es el protagonista de este libro, de Amanecer en la cosecha, porque tiene una personalidad de cierta forma, porque empatiza tanto con Peeta Mellark y con Katniss Everdeen, que son los tributos de ese vasallaje, sí, de los Juegos del Hambre. Em, entonces tú, como que el fandom fue deliberando cosas con información que Suzanne Collins iba compartiendo con el fandom y que hoy ya lo tenemos en el libro, que es justamente la experiencia de Haymitch siendo un joven viviendo en el distrito 12, que es el distrito en donde realmente la gente vive en las peores condiciones dentro de todos los distritos, dentro de toda la idea de Panem, dentro de todo el universo de los Juegos del Hambre, que es el mismo distrito del cual viene Lucy, la de el libro. Ahorita me voy a meter muy, muy delicada, pero esto es para que la gente, si le gusta la saga y quiere poner en contexto, como Lucy, que es la protagonista de la balada de pájaros, de serpientes y pájaros y cantores, y Katniss Everdeen son todos del mismo distrito, ¿no? Entonces, realmente vas conociendo lo que es este personaje que fue tan querido por todos en la saga principal y que hoy ya conoces otro lado de su vida y a otros personajes que igual van a ser importantes más adelante. Regresa la imagen de Snow como esta mente malévola e inteligente también sobre cómo generar este tipo de propaganda y cómo hacer que la población de los distritos siga en sumisión y subordinación frente a Panem, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco más de ese mega universo con los elementos que la gente que hemos leído los Juegos del Hambre o que se pueden imaginar van a seguir, ¿no? Este timing y esta estructura de que estás siendo parte de uno de los Juegos del Hambre y que hay un premio que ganar o ser eliminado, que ser eliminado significa que te mate. Justamente. Si ustedes no han leído ningún juego, ningún Ni libro un juego. ni un juego, ninguno de los libros de la saga de los Juegos del Hambre anteriores,
todo bien, yo no los leí y entendí perfectamente bien este libro, así que no necesitan como, obviamente tenía una noción porque sí fui de estas personas que fue al cine, pero yo llegué como a la primera película y chao, ¿no? Entonces Ujú. sí tenía una referencia, pero aún y no sabiendo nada, o sea, como que entendí perfecto y entiendes súper bien el contexto y entiendes todo, así que no se apachurren si no han No pasa leído, nada. no pasa nada, igual van a entender, ni siquiera cuesta entender, o sea, está escrito para primeras veces. Ujú. Que eso es algo muy padre y es algo que yo le agradezco mucho a la autora Susan Collins, porque siento que justo, o sea, puedes llegar en cualquier momento a leer prácticamente cualquiera de los libros de la saga, que ahorita hay Sí, 5, y puedes cachar muy bien y empatizar con los personajes, porque a pesar de que sean, nombres que suenen, como que te vuelve a poner en contexto, ¿no? No da por sentado que ya sabes quién es quién, y eso se agradece mucho y tiene una pluma muy ligera y muy fácil de seguirle el tono y el ritmo. Yo sí voy a decir, obviamente hay gente que es muchísimos más fan que yo y sabe mucho más detalles, pero la saga de los Juegos del Hambre fue una saga que yo disfruté mucho. Quizá me tocó como el furor un poco más grande, ya estaba yo en la universidad, pero me gusta mucho porque la raíz, como casi todas las novelas de universos distópicos, habla de una crítica en temas que no son muy alejados y no son de una distopía, ¿no? O sea, no son muy alejados de un universo actual. inventado. Están basados en muchas situaciones que se han vivido en el mundo y que se siguen viendo y tiene mucho esta crítica social. Yo estudié relaciones internacionales y recuerdo que en un curso, que de hecho llevé 2 materias con el mismo profesor, mi profesor estaba feliz con la saga de los Juegos del Hambre y nos hacía hacer muchas comparaciones con temas de la saga junto con cosas que veíamos en la materia, y éramos tan fans que hasta organizábamos fuera de la universidad ir juntos al cine a ver las Okey. películas. Esto fue algo real que pasó. Amo a mi profesor, se llama Thomas Legler, bueno, se llama Thomas Legler, sigue ahí en la universidad, pero fue algo que lo gocé mucho porque fue vivir una saga de una manera diferente. O sea, yo, Ujú. en algún momento leí los libros de Crepúsculo, en algún momento obviamente leí Harry Potter, fue parte de mi educación literaria, y el vivir esta saga, pero desde otro lugar, o sea, desde poner en práctica lo que estaba estudiando y que al mismo tiempo fuera como parte de la cultura pop del momento, me dio mucha perspectiva y me hizo disfrutarlo de una manera. Entonces, quizá yo le tengo un cariño especial a la saga por esto, pero genuinamente años después, cuando me enteré que la autora iba a publicar la primera precuela, que es de la Ujú. historia de Lucy Bird y Snow, que te da el contexto como de la historia del origen de este megavillano del universo, yo dije, chance lo está diciendo porque pues hay que vender libros, ¿no? Y hay que seguir sacando ya. 10 años después a la gente se le empieza a olvidar ponerle play a tu película y Sí, ya no ganas o a tu tanto a tu audiolibro, ¿no? Yo dije, no sé, amiga Susan Collins. Y cuando lo leí, me cayó la boca. Me encantó porque me cayó la boca. Fue un libro que devoré de principio a fin y dije, ok, estamos de vuelta con la saga de los Juegos del Hambre. Estoy lista para todo lo que me quiera dar esta autora. qué padre que como fan no te haya desilusionado, porque a Sí. veces es complicado como este tipo de libros. Vieras que independientemente de Harry Potter, yo creo que nunca en mi vida me he como obsesionado con una saga. No soy persona de, como tal vez la mayoría de las sagas son de fantasía y como que tal vez no es mi género favorito, como que me cuesta mucho, ¿no? Y en este caso, pues, no lo vi de la manera en la que lo vi esta vez y justo es la experiencia que les quiero contar yo que soy no fan. Pues como todos sabemos, parte de los Juegos del Hambre y de todo este tema del Capitolio, etcétera, pues tiene que ver y está muy orientado al tema de la propaganda, al tema de lo que pueden hacer los medios de comunicación manipulados por quienes están al poder. Pero a mí me impactó mucho esta vez los relatos de reality show. Okey, Me impactó mucho porque, bueno, quienes no saben, los pongo en contexto, pues parte de lo que yo hago en mi día a día es producir este tipo de formatos.
soy productora ejecutiva de este tipo de formatos. Entonces, bueno, soy parte de, ¿no? De lo que se hace en el set, de lo que se construye en el set, de la narrativa que hacemos a través de las personas que están en el programa, que participan en el programa. Y como que me impactó mucho lo que siente el protagonista del reality, en este caso de los Juegos del Hambre, pues el participante, que bueno, obviamente ahí estamos en un extremo de que está en juego su vida literal, ¿no? Pero como que la dinámica de crítica hacia este tipo de formatos me llamó mucho la atención, sobre todo porque justamente se me pegó, no sé si han visto, hay un documental ahorita en plataformas, veían mucha televisión, eran niños de la TV como yo a principios de los 2000, 2010 todavía, existía un reality show que se llamaba El Gran Perdedor o El Biggest Loser y se trataba de que era como un campamento de personas con obesidad y que ganaba el premio la persona que más kilos bajaba. Pero pues las personas para bajar, para ser ganadores, pues se exponían a ciertas cosas que no eran naturales, ¿no? Para un tema de baja de peso. Y el documental incluso retrata a uno de los ganadores cómo salió siendo un palo y ahora lo ves dando los testimoniales y es casi 2 veces lo que era antes de cuando empezó el programa. Como que se me juntó el audiolibro de Juegos del Hambre con esto y empecé a pensar como en la responsabilidad tan grande y el poder que hay como en quienes hacen este tipo de formatos y en la responsabilidad hacia afuera, o sea, la responsabilidad social, pero también la responsabilidad con las personas que participan de esos formatos, ¿no? El cómo tratarlos, el no olvidar que si bien es cierto, hay que tener cierta personalidad para estar en ese tipo de programas, es una realidad, pero eso no quita para nada que seas humano, ¿no? Y Claro. que hay que tratar con cuidado a las personas, sobre todo cuando estás hablando de temas tan delicados como peso, encontrar el amor, ¿no? Como el tema de los sentimientos, también cuando hay competencias, a veces jugar con la psique cuando la gente está cansada, o sea, como que hay ciertas, que me hizo reflexionar sobre ciertas cosas. Afortunadamente yo he estado siempre en formatos en donde no tengo cargos de conciencia, ¿no? Por alguna manipulación, pero sé que se hace y me hizo pensar muchísimo en este formato en el que he navegado gran parte de mi carrera profesional. Qué gran reflexión nos acabas de compartir, de verdad, porque una cosa es nosotros hablando sobre estos temas y otra cosa es alguien que está también del otro lado, ¿no? O sea, tú ahorita eres un poco de las dos, pero en la reflexión que nos diste estás hablando del otro lado que no vemos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todas estas personas que en el libro de Amanecer en la cosecha piensan dos veces si realmente quieren grabar o quieren como decir ciertas cosas para generar las reacciones y Ujú. poder transmitirlo, dizque en vivo, que no están en vivo a la gente de Panem, ¿no? Qué importante también, y en esto, o sea, iba a decir una cosa, pero le vamos a poner un poco de pausa, y es que qué importante es la reflexión a la que te puede llegar el leer un libro de fantasía Ujú, escrito con crítica social. Y creo ujú, que ahí era donde yo retomo un poco mi pensamiento que yo iba a compartir ahorita. Era cada vez en el mundo damos por hecho que lo que vemos es real. O sea, cada vez que abrimos el celular y leemos algo o le preguntamos a ChatGPT algo o buscamos en Google algo o lo vemos porque nos lo lanza el algoritmo de la plataforma que estemos usando en ese momento, lo damos por hecho. Incluso, a ver, o sea, aquí decimos muchas cosas, pero todo lo que digamos, escúchenlo con pensamiento crítico. O sea, no porque Mariana y yo digamos y se los pongamos muy bonito y todo y suene muy padre, o sea, todo úsenlo con pensamiento crítico. O sea, no, créanos el 70% de lo que decimos, ¿no? No, nunca el 100. Y creo que nos estamos acostumbrando más y más a tener más información y que esta información no siempre es real, o no siempre, o es parcial, o
nuestros datos no compartimos de dónde es, o sea, cuántas veces le cuestionamos a ChatGPT de dónde nos dio esas respuestas, ¿no? Y que nos mande los links y meternos a los links realmente para ver si existen. Yo me atrevería que desde que uso ChatGPT, chance lo he hecho una vez y han sido para cosas de trabajo, pero realmente es algo que hoy tenemos que tener más que nunca en cuenta sobre utilizar ese pensamiento crítico y no creer solo porque se ve padre o solamente porque nos está dando lo que queremos ver. Y es mucho de lo que habla este libro, que al final toda esta manipulación, propaganda, toda esta, bueno, aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Pero esta crueldad y esta falta de empatía por los demás y de sus vidas, viene de satisfacer el hambre del entretenimiento en el Capitolio. Ajá, y justo eso es lo peligroso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado los seres humanos con otros seres humanos por entretenimiento? O Ujú. sea, yo sé que va a sonar bien extremo, pero un poco es como un circo romano moderno, ¿no? Donde pones Sí. a personas a que sucedan cosas, pon tú, los animales del circo romano son cosas o Ujú. situaciones a las que se les ahorilla a estas personas para que reaccionen de cierta manera y con un pedacito de esa reacción se construye una narrativa. Y también como ser, como que empecé a pensar en toda esta facilidad que hay ahorita con los medios, con TikTok, con el mismo chat, con YouTube, con que hay noticias, información al instante. También estamos viviendo como una época donde claramente hay mucho revuelo internacional, hay como conflictos, problemas, malentendidos, juegos de poder, como mucho. Yo este año lo siento como bien exacerbado y en distintos puntos, y también hay que tener bien claro, ¿no? Porque si se la propaganda es algo que existe y que sigue, obviamente sucede en nuestro día a día y por eso es bien importante también entender muy bien qué medios se consumen, investigar, ¿no? Bueno, ese medio es tendencioso. Sé que es una chamba y que tendemos a no hacerla, pero estamos en una época donde está pasando tanto que hay que hacer un poquito de chamba de investigación porque la desinformación no es nunca es una buena aliada, pero en este momento en particular, yo creo que podría ser un arma complicada. Y más que hay para tanto, creo que hasta es como un arma social el estar tirando cosas por redes, por TikTok, porque abres una cuenta, pones una voz de IA, haces un guión diciendo lo que tú quieres decir, lo que sea, ¿no? Y generas un audiovisual que sube, que puedes tener el dinero para, obviamente si es propaganda, hay dinero para que eso se viralice, llega a ti, tú te lo crees, o sea, como que aunque las plataformas tienen como estas de que te revisan las pautas, para mí que hay mucha manipulación, obviamente, y hay acuerdos, entonces es importante como estar bien informados porque no todo es como nos lo pintan, básicamente, no siempre. Claro, justo compartía un dato bien interesante que era, pues, prácticamente la mitad, más de la mitad del Internet hoy está manejado por, bots, y más de la mitad de esos bots tienen intenciones maliciosas. O sea, están hechos para Sí. generar ciertas conversaciones y detonar ciertas conversaciones que te haga creer o asumir que la gran parte del Internet piensa determinada cosa, ¿no? O entra a determinada cosa y realmente no hay perfiles humanos detrás. Ujú, No todos los chatbots se dedican a eso, pero la gran mayoría dentro del Internet sí. ¿Y por qué es la gran mayoría? Porque funciona y porque ujú, puedes ir moldeando la manera de pensar y las narrativas que se construyen dentro de las sociedades. Y esto es algo que llevamos un poco más de 9 años viviéndolo, que créanme que lo vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo más con la inteligencia artificial. Y qué padre que de un libro como de la saga de los Juegos del Hambre sí. surjan todas estas conversaciones, pero realmente es una invitación a ser muy cautelosos con la información que consumimos, ser muy cautelosos en nuestras fuentes, el tener justamente plataformas de inteligencia artificial que te brinden la información en un segundo es padrísimo, y yo también lo Ujú. uso y les invito a que lo usen de una manera inteligente y consciente,
pero no todo lo que dice es verdad. Lo que veamos en redes sociales, no porque alguien lo diga bonito y lo diga padre y se escuche y use las palabras que a ti te gusta escuchar, significa que esté diciendo una realidad, ¿no? ¿Dónde están sus fuentes? Ahora sí que como Lolita Cortés, ¿quién es? ¿Qué Ujú, estudió? Sí. Eh, y realmente, pues, es un poco de hacer este ejercicio del ujú. pensamiento crítico y regresando al libro, es una parte fundamental de darnos la oportunidad de leer ciencia ficción y al final historias así, ¿no? Nos gusta aquí leer un poco de todo y créanme que yo sí considero que la ciencia ficción y este tipo de novelas nos dan la oportunidad de llegar a estas reflexiones que quizás si nos los dicen así en un paper con datos duros no llegaría a tantos como podría llegar de esta manera. No, y justamente como estas cosas distópicas, yo he sido muy fan de ciertos contenidos. Justamente hay un podcast en Spotify que se llama Caso 63, que es Julio Rojas, se llama el creador, guionista, luego hizo un libro que se llama El final del metaverso, y Caso 63 habla sobre un virus muy parecido al coronavirus, y arrancas como la historia con el paciente cero y bueno, luego pasan como muchas cosas, hay saltos en el tiempo, tan, pero una de las cosas y de las grandes reflexiones de Caso 63 es que después de una pandemia el mundo no aprendió nada. Y bueno, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Y cómo en esa ficción vuelven a suceder cosas similares porque pues no se aprendió nada. Entonces, como que obviamente, a ver, este tipo de libros como que generan como de que da cosa ver cómo puede ser un futuro que no se ve tan lejano, porque como que tantas cosas que están pasando, uno siente que vamos para allá, ¿no? Y justamente creo que Snow es Donald Trump para mí, ¿sabes? Es como este tipo despiadado, sí, como que tiene Sí. muchas similitudes como con cosas que están pasando ahorita y no solo Donald Trump, o sea, Sí, o sea, Benjamín ponle Netanyahu, o sea, sí. exacto, Putin, o sea, ponle no, o sea, de los que ahorita están en todas las noticias y que todos los días nos bombardean con cosas que están diciendo y haciendo, esa es la etiqueta como de este líder, ¿no? Este Ujú. líder que sí que lidera para él mismo y unos cuantos nada más. Eso pasa todo el tiempo, maltratan al pueblo y lo manipulan, eso pasa todo el tiempo. O sea, como que básicamente es un libro denso, es una historia, obviamente, pero a mí sí me dejó como una cosita así de densidad que les voy a confesar que yo pasé de eso a El loco de Dios en el fin del mundo, porque como que quería leer otra cosa, ¿no? Que es Okey. como una entrevista, un libro de una persona que está buscando una investigación, que te está hablando como datos de la iglesia, o sea, otras cosas, porque sí quedé uff. Sí, sí es denso. Se los recomendamos mucho si lo han leído antes, están familiarizados con la saga de los Juegos del Hambre, y si no, también dense la oportunidad, pueden empezar con la balada de Serpientes y Pájaros Cantores, se pueden empezar con este o pueden echarse la trilogía. Lo bueno es que ahorita hay tanto que hacer que tú puedes elegir por dónde empezar Sí, y se la pueden pasar muy bien, y qué maravilla. Si tienen alguna saga parecida, pueden dejarnos en alguna recomendación sí, sobre esto. Creo que estaría muy padre ahorita que nos metimos a esto, explorar también qué le gusta a nuestra comunidad, ¿no? Qué tipo de sagas. En su momento hablamos de Alas de Sangre, hemos tenido de todo, básicamente. exactamente. Antes de pasar a ¿qué sigue para septiembre? Se viene Perris el mes de septiembre, trae unas cosas muy buenas. ¿Qué andas leyendo? Cuéntame, por favor. Estoy leyendo El buen mal de Samantha Schweblin, Schweblin. ajá, Les sí, prometo que me voy a aprender su apellido muy bien, pero estoy muy contenta porque es un libro que me mandó Penguin. Muchas gracias, Penguin Random House, por hacernos llegar este tipo de libros y se los vi a muchas amigas de Instagram, entre ellas ajá. Mariana, Paola Carola, varias amigas lo estaban leyendo en Instagram y lo tenía como ahí en mi Goodreads, en la lista de cosas que quería leer y llegó a mis manos después del día C, gracias a Penguin. Entonces estoy ahorita medida con este y estoy esperando
cobrar, que ya es en unos días, Tu mi crédito. crédito, exacto, mi crédito de Audible, en donde voy a leer el libro de caso. Estoy Perreo, una revolución. estoy muy lista Okey, para okey. el libro de caso. Me lo voy a echar esta semana porque entre Mariana y muchas personas dicen que está buenísimo y vale la pena Sí. escuchar a mujeres, sobre todo en el arte y la música urbana, Ujú. latina. Me parece que es una voz súper importante. Sí, ¿Tú? yo les cuento, ando en audio con El loco de Dios en el fin del mundo, está poniendo a prueba mi paciencia. Okey, es largo, ya lo habíamos comentado. Es largo y ay, me pasó algo. Este periodista va por una pregunta en particular al Papa, ¿no? Que no les voy a spoilear. Tiene una pregunta en particular. Entonces, en el momento en que ya se sienta con el Papa y le dice como, ¿usted qué piensa de eso? Corta y te cuenta otra cosa. Okey. Como que Sí, te pues dejó ahí. cliffhanger. Pero un cliffhanger más allá del 60% del libro. Okey. Entonces, sí, fue como que es una herramienta que estoy esperando a ver cómo avanza, pero estoy ahí, estoy remándolo un poco, la verdad. Porque además me pasó que el fin de semana fui la más hacendosa del condado el domingo y sentí que no avancé. Sí, entiendo cuando Entonces, vas me está pasando uf, lo mismo con el del Liane Moriarty, que les conté la semana pasada de este ah, vuelo, que están de Sydney a Londres, y es una señora que es como vidente y les empieza a decir a todos, ajá, ajá, siento que no avanzo, o sea, siento que sí seguimos en el vuelo y le está diciendo a la gente, y sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Entiendo exacto. perfecto ese sentimiento Entonces, de no estoy avanzar. estoy ahí como estresada porque me siento que no estoy avanzando. Y en físico estoy con Mambo de Uf, Alejandra Moffat, que de que ya hecho por aquí está, aquí lo tengo. ahorita les contamos un poco más, pero sí, esas son mis lecturas. Y bueno, me quise a María y abrí a 7 años de ti, Ajá. como de que, ay, no, voy a leer en las noches. Y lo hice un día y no ha vuelto a pasar. Entonces ya me di cuenta que no puedo, o sea, como que no es mi momento Tú leer en eres las de noches. la mañana. ¿Y sabes qué me pasa? Se van a reír mucho, pero como que abrir un libro me da ansiedad de saber que no he terminado en el que estoy. Entonces, Okey, no estoy pasa. disfrutando plenamente la lectura porque estoy pensando en lo que tengo pendiente. Eso es muy Capricornio de mi parte. Sí, eres o Sí, sea, yo soy más poliamorosa con mis libros, sí. pero sí. Aquí tengo Mambo para presumírselos, porque la verdad es que la portada es muy bonita. La portada es súper bonita y más bonito va a estar nuestro club de lectura online para septiembre. Vamos a tener a la autora, a Alejandra Moffat, va a estar conectada con nosotros. 17 de septiembre, 19 horas, es una reunión por Google Meet. Regresan los clubes de lectura mensuales después de la pequeña pausa que tuvimos con nuestro día C. Ya volvemos a los clubes de lectura mensuales, así que si se quieren inscribir, envíennos un DM. Todavía hay lugares, no los quiero presionar, pero va llenándose el cupo. Sí, se están llenando muy rápido. Sí, Recordemos que se está por empezando, sí. ¿por qué tenemos un cupo limitado en los clubes online? Y no es por ser gachas, realmente es porque en nuestros clubes queremos que todas tengan la oportunidad de participar y más si vamos a tener a la autora invitada, a Ujú, Alejandra que se va a conectar desde Chile o desde donde sea que esté y queremos que ujú. todas tengan la oportunidad de participar y de hablar y por ello ponemos este cupo limitado para que sea mucho más organizado y nadie se quede con las ganas de nada, pero tampoco queremos que se queden sin formar parte del club, así que si quieren inscribirse, es un libro que lo pueden leer en Kindle, en ebook, lo pueden pedir todavía a Shedleaf México, que fue quien nos está apoyando para realizar este gran club de mambo. Pueden pedirlo, todavía les va a llegar, están a tiempo perfecto. Realmente es un libro que se lo van a leer muy rápido porque es una historia muy bonita y qué mejor pues platicarlo con la autora. Mándenos un mensaje por Instagram a través de @cadenalibros_ y les mandamos el formato para que se inscriban.
Así es. Y bueno, llegó el momento, antes de despedirnos, nos vamos con esto, vamos a hacer un drop the mic con esto y les vamos a contar cuáles son los libros de septiembre. Claro que sí, cómo no. Arrancamos con Mambo de Alejandra Moffat, el libro de nuestro club, para que les den ganitas. Vamos a empezar, la verdad, vamos a blanquear aquí las cosas como son. Y arrancamos para contarles de este libro para que ustedes se antojen y no se pierdan la oportunidad de estar en el club, que vuelva a lo mismo. Es con autora y qué deli poder preguntarle todo lo que queramos sobre el libro. Luego Es nos lo vamos a máximo. romancear un poquito con Ashley Poston y su libro A 7 años de ti. Luego nos vamos a las cajitas de herramientas con La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Pues es un libro que habla sobre el consumo de las redes sociales. En jóvenes está, o sea, ese libro aplica para todos porque todos estamos casi que el celular es una extensión de nosotros, ¿no? Luego nos vamos a un libro que es una absoluta joya increíble y que casualmente vamos a terminar el mes de agosto en Argentina con Claudia Piñeiro y Una suerte pequeña, un librazo, y cerramos el mes en septiembre, es un mes de 5 episodios, hay 5 martes, y cerramos con Casu, Perreo, una revolución. Así que como ven, tenemos novela latinoamericana, romancito, cajita de herramientas, un novelón de Claudia Piñeiro, una historia espectacular, y hablamos un poco de cultura pop, pero una cultura pop con toda una corriente de pensamiento muy particular que nos pone Casu sobre la mesa y varias ideas, siendo nuestra amiga la más opinionated. La amamos. Me encanta, hay que escucharla a ella. Sí. Pues aquí está nuestra selección de los próximos 5 libros del mes de septiembre, porque tiene 5 martes, hay que aprovechar. Qué rápido se nos está yendo el año. A partir de ahí nos quedan 8 libros del 2025, así que si ustedes tienen alguna idea para las próximas elecciones de octubre y noviembre, no duden en escribirnos también y dejarnos aquí abajo si les gustaría escuchar algún libro. Tenemos varias ideas y siempre tomamos en cuenta lo que nos escriben. Realmente Mariana y yo tenemos una Es lista de real. todo lo que hablan en el grupo de WhatsApp, todo lo que dan en las recomendaciones que nos escriben, que nos dejan en cualquier vía, las apuntamos y si Mariana y yo no los hemos leído, le echamos un ojo para ver si lo metemos a la selección de cadena de libros. Así que muchas gracias Mae, y nos vemos la Gracias. siguiente semana en un episodio más de Cadena de Libros, el podcast. Bye.